en ese síndrome del techo que todo el mundo ahora cuando va a un parqueo mira hacia arriba, cuando va a una plaza mira a los locales, por una falta de confianza en las instituciones. Y un Estado, cuando comienza a perder la confianza, comienza a erosionar. Bienvenidos a una entrega más de Los Presidenciables, la ruta de los presidenciables, con Marino Berigüete y Francisco Tavares, hoy con una entrega especial dedicada no a la política, no al gobierno, no al Estado. Obviamente el país está de luto, la nación está en shock, seguimos asimilando esta tragedia de Yeset. La fe, cuando la fe se pone a prueba, Marino Berigüete, las sociedades, los pueblos, la familia y el individuo entra en un estado de trance, de reflexión, a veces de rabia, de indignación. Y hoy en Los Presidenciables le damos continuidad a lo que hemos hecho en nuestro grupo de comunicación El Demócrata, analizando esta tragedia de la mano de un experto como el doctor Porfirio Cabral, emergenciólogo, bombero, formado en Estados Unidos, en Europa, en más de 7 países. Y si usted no ha visto ese programa, se lo recomiendo. De la misma manera, analizamos con el psicólogo clínico, experto, reconocido en los medios de comunicación, Mario Minaya, los aspectos psicológicos, emocionales de la tragedia. Y hoy pretendemos abordar los aspectos jurídicos, políticos, sociales. Marino, un gusto estar junto a ti nuevamente en nuestro programa. Francisco, de verdad que la sociedad no solamente ha recibido un duro golpe. Ayer me imaginaba el espacio de 220 cajas de muertos en un espacio y decía, no hay manera. Lo que ha pasado, la imagen, la gente todavía no la ha digerido. Pero esa imagen que en este momento yo estoy expresando debe de servir para que todos, sobre todo la clase política, que muy pocos yo vi en esa zona. Solamente vi miembros del PRM, y no es que estoy hablando sobre política, porque no es el caso. Hoy vamos a analizar simplemente el hecho, pero tiene que ver mucho la clase política en lo que ha acontecido. Tiene que ver mucho con el Estado dominicano, cómo se ha venido desarrollando en los últimos años. Las instituciones no funcionan, y si funcionan, funcionan a media. Y eso tiene que llamar a esta sociedad a una reflexión, porque estamos perdiendo la sociedad. Cuando un funcionario piensa más en lo que puede ganar que en lo que puede servir, cuando un funcionario piensa que un edificio de 20 plantas vale más que una vida de 20 años o una vida de 26 años, la sociedad está en un momento de descomposición social. Y esa es mi gran preocupación hoy en este programa de la ruta de los presidenciables, porque me puse a buscar a ver si alguno ha tenido algún gesto
de expresión, no de solidaridad, sino alguna manifestación de lo que la sociedad está viviendo en este momento. Y los acontecimientos no son para caminar sobre ellos, los acontecimientos son para reflexionar sobre eso. Este país es tuyo, es tuyo, es de tu hijo, de tu nieto, de tu suegro, de tu hermano. Este país es mío. Este país es un país que si la clase política no inicia el proceso para rescatarlo, vamos en un camino de un abismo. ¿Qué ha pasado con San Cristóbal? Con la plaza, más de 40 muertos. ¿Qué ha pasado con Corapla? Poliplas. ¿Qué ha pasado con una discoteca que se quemó en la parte oriental? ¿Qué ha pasado con esos hechos aislados? El incendio de la Victoria. El incendio de la Victoria, más Multiplaza en La Vega, la mueblería. La mueblería, más algunos que no conocemos. Entonces yo creo que es tiempo, Francisco, de que este programa se convierta hoy no solamente en un programa de reflexión, sino en un llamado a la alerta. Y un llamado de atención, ¿no? De un llamado de atención. Y me gustaría, Marino, a propósito de lo que has planteado, si te parece bien, que podamos profundizar en diferentes aspectos. De manera muy puntual, me encantó y te pediría, si estás de acuerdo, que puedas tú analizar, retomar y narrar en reflexiones tu artículo de el fenómeno del techo, de ese artículo que le habla al techo. Y antes de que tú puedas dar a conocer, y le invito a que lean la columna de Marino Berigüete en el periódico El Caribe, busque De una sentada de Marino Berigüete, se ha convertido en una de las columnas más leídas. ¿Qué frecuencia tiene De una sentada? Frecuencia tiene de viernes, dos veces a la semana, viernes y lunes. Lunes y viernes. Entonces, lunes y viernes De una sentada en el periódico El Caribe. Marino tiene una pluma prodigiosa, así como analizas, escribes, hablas, piensas, y es difícil combinar todo eso. Te felicito. Nos enorgullece que seas un talento del Caribe. Nosotros no creemos en que la competencia en los medios tenga que ser tan feroz que hasta para uno recomendar, en este caso a un compañero, productor, como Marino Berigüete, miembro del grupo de comunicación El Demócrata, es una economía colaborativa. Dar la cita, mencionar un nombre por su nombre, a un medio por su nombre, engrandece ética y profesionalmente. Pero me gustaría que puedas explicar lo que planteaste como hipótesis social, como tesis, en ese artículo en tu columna De una sentada, del fenómeno del techo, el síndrome del techo, a propósito del derrumbe del techo de Yeset. Pero antes, fijar mi posición al respecto de esa misma línea, que tú puedas agregar todo lo que quieras, Marino, con respecto al enfoque de la responsabilidad del gobierno, de la responsabilidad del regulador, de cómo una sociedad y una población, no importa quién gobierne, debe sentirse con la obligación de proteger al activo más importante de un territorio, que es el ciudadano. Cuando un gobierno, cuando un Estado con quien dirige, ya sea un juez, un fiscal, un policía, un militar, ya sea un ministro, un director de una institución gubernamental, un bombero o un presidente, pierde de vista y deja de ser creíble en su función, en su rol, es una responsabilidad la supervisión, la regulación
y nosotros hemos caído en la cualquierización. Esto no es un tema de justificar si hay recursos o no los hay. Nunca habrá recursos suficientes. Nunca habrá tiempo suficiente. Si la excusa es el tiempo. ¿Cuánto llevo gobernando? De por Dios, estamos cansados ya. El gobierno del presidente Luis Abinader tiene que entender que no le van a dar ni 4, ni 5, ni 8. Es decir, en el 2036, si está el PRM gobernando, nos van a seguir con la tesis de que no tienen tiempo, de que estaba peor. Y cuando llegó el PLD, de alguna manera hizo lo mismo, porque el PLD en el 96 recibió el Estado Dominicano con un Producto Interno Bruto, con unas condiciones muy deplorables. Y entonces en el 96-2000 decían que tenían que hacerlo todo. Y después salieron del poder y regresó Leonel en el 2004 hasta el 12. Y Danilo del 12 al 20. Y 20 años después al PLD no le dio tiempo para arreglar muchas cosas que dejó igual o peor que como las encontró. Y otras en las que transformó al país. Y lo más lamentable, lo más cuestionable de todo esto es ver cómo una tragedia de un hecho aislado en Jet Set, lo que pasó fue un hecho aislado donde se derrumbó un techo que más adelante vamos a analizar posibles causas y consecuencias de eso, porque no es un hecho aislado para que se quede como tal. Lo que me estoy refiriendo es que no me quiero imaginar yo, Marino Berigüeta y todos ustedes, lo que pasaría aquí si nos llega un terremoto de 7 grados en escala Richter, si nos llega un tsunami, Dios nos libre, pero pasó en Haití. Pero si se derrumbara, no Jet Set, si se derrumbaran plazas comerciales al mismo tiempo, iglesias, escuelas, con un fenómeno natural. No llegó un huracán categoría 5, no fueron vientos huracanados lo que tumbó el techo de Jet Set. Entonces, en un evento vimos cómo no estuvimos preparados con los equipos, con la tecnología, con los protocolos, con la comunicación. Es decir, a mano pelada, los hospitales, las emergencias, el INASIF, todavía hemos tenido que salir a aclarar nosotros, desde el gobierno y los medios, nos pusieron locos. ¿Dónde están los escombros de Jet Set? Que si una parte lo tiraron a Santiago y el órgano regulador aclarando que eso no compromete la investigación, que a la ciudad ganadera, donde funciona un mercado y establos, escombros. Entonces, los bomberos hicieron un extraordinario trabajo. El general Méndez, incansable, felicidades general. El grupo Hurón del Distrito Nacional de los bomberos, los rescatistas, los salvavidas que llegaron de Puerto Rico y de Israel, la entrega desde Farideh Raful, que estuvo ahí, hasta la alcaldesa Carolina Mejía, todo el mundo, pero no se visibilizó la capacidad instalada de una nación que le debería dar respuesta a un hecho que pasó en la Avenida Independencia en Jet Set. Si eso hubiese pasado en 5 provincias, si a nosotros se producen incendios colectivos o llega un terremoto y provoca derrumbe en localidades públicas o privadas en Santiago, en Puerto Plata, en Romana, en San Pedro, en Higüey, en el Distrito, en el Gran Santo Domingo, yo no me quiero imaginar en San Cristóbal, en Baní, en San Juan, al mismo tiempo. Dios que nos coja confesado. Entonces tenemos toda la historia de la República Dominicana sabiendo que no tenemos los equipos, pero no lo adquirimos. Que no tenemos el personal capacitado, pero no lo entrenamos. Esa es la desgracia que tenemos. La gran tragedia después de los 225 muertos y contando en Jet Set es que seguimos en la misma página de hace 50 o 70 años y tuvimos el incendio de San Cristóbal y le hicimos pequeños aumentos a los bomberos, pero no transformamos el aparato de respuesta ante desastres y emergencias. Tuvimos a Poliplas y pasó lo mismo. Entonces, hemos tenido muchos desastres, desde San Zenón, desde el ciclón David, pasando por George. ¿Y qué más es lo que hace falta para que nosotros logremos tener? No es a Luis Abinader, no es a Paliza, no es al PRM, es al Estado, al gobierno, que sepa
que esta sociedad que paga impuestos, que se sacrifica, que ha sufrido tanto, necesita ser protegida con policías bien formados, bien entrenados, con los mejores bomberos que hacen el trabajo a mano pelada, los socorristas que no cobran ni lo suficiente, ni tienen la atención. Nosotros ya sabemos cómo funciona todo esto en Estados Unidos y en Europa, que el que es rescatista, el que es bombero, no hace fila y se le paga el seguro y se le da privilegio y se le da bono en la escuela y todo el mundo lo conoce. Y es el mejor pagado. ¿Cuándo vamos a convertir a nuestros socorristas del COE, a nuestros socorristas de la Defensa Civil, a nuestros bomberos en los mejores pagados, en los mejores entrenados? ¿Dónde están las escuelas de formación? ¿Por qué no le estamos enseñando a los niños y niñas en el sistema público y privado cómo comportarse y cómo cada uno de nosotros podemos ser socorristas? ¿Cuántos de esos 400 o 500 dominicanos y dominicanas que estaban en Yetzel, lamentablemente, sabían cómo dar los primeros auxilios? Si usted choca o pasa una desgracia, usted no tiene por qué esperar que la vida de un niño, de una niña, de cualquier persona se pierda porque hay que esperar que llegue un paramédico, porque no nos enseña los primeros auxilios. ¿Por qué no estamos entrenando en las universidades? Y no hay que estudiar medicina. Todo lo que pasamos por aquí, por el sistema público y privado, Marino, somos analfabetos en primer auxilio, no sabemos un torniquete, no sabemos tomar la atención, no sabemos, somos una isla y aquí ni siquiera sabemos nadar, no nos enseñan ni a nadar, mucho menos a dar los primeros auxilios. Y usted ve que hay vidas que se pierden porque la gente lo quiere ayudar ante una asfixia mecánica o un atragantamiento y no nos lo enseñan. Entonces el mayor fracaso de nosotros es que no tenemos autoridades preparadas ni políticos que nos dirijan y la sociedad está huérfana. Ahora hay que discutir si en Yese hay que buscar culpable o no, cuál es la investigación, cuál es el abordaje de por Dios. Y yo concluyo este análisis en ese aspecto, Marino, diciendo que me siento decepcionado. Me siento decepcionado. Veo para todos los lados y no veo a nadie en el gobierno del presidente Luis Abinader que tenga la visión y la capacidad, presidente, para transformar esto. Usted va a pasar 8 años en el gobierno. Todo no lo tiene que hacer usted, pero usted es el responsable como presidente de aplicar las transformaciones y no se han hecho y dudo que se hagan, aunque le duela y no es recurso económico y no es tiempo. Es voluntad, es visión, es preparación, es una decisión. Y se lo hemos pedido a grito. Y ojalá que si esto no cambia, el presidente que venga, con el gobierno que venga, no repita la desgracia de Leonel, de Hipólito, de Danilo y de Luis Abinader. Te escucho, Marino, con respecto a esto. Señor presidente, desde la ruta de los presidenciables, desde el grupo de comunicación, el Demócrata, no somos enemigos. Aquí reflexionamos. Y reflexionamos en la medida que los temas van surgiendo. El síndrome del techo es una sociedad que en este momento está llena de temores. Napoleón, señor presidente, no se les recuerda por las grandes obras estructurales, no se les recuerda por el Palacio de Versalles, no se les recuerda por las grandes vías, se les recuerda solamente por una sola cosa. Esa Francia grande, ese pequeño Napoleón pero gigante, se les recuerda solamente por los códigos napoleónicos. Código napoleónico que nosotros somos también, tenemos incidencia porque hasta en todos los países, ese código que hizo Napoleón nos incidió y todavía incide en la vida. En ese Congreso, donde usted tiene mayoría, donde usted no necesita de esa oposición, reposa ahí el Código Penal. El Código Penal es la clave
para iniciar el proceso de ir cerrando llave, de ir cerrando espacio. No es un gran metro, no es grande carretera. Olvídese de ese libro de Balaguer, que para pasar a la historia hay que construir. Vamos a darle a este país la construcción del ser humano del siglo XXI. Necesitamos cerrar las puertas a los hechos salvajes que están aconteciendo día tras día, hora tras hora en este país. Necesitamos ir cerrando esa mirada hacia el otro lado mientras los problemas de corrección nadie quiere ponerle la mano. No es posible que una persona que se embriague y maneja un auto atropelle o asesine un ciudadano común y corriente por una simple, ¿cómo es que se llama esto? Contravención. Contravención, no, con una simple multa, una simple pago, salga. Es tiempo de que nosotros tengamos una sociedad que pese sus decisiones. No es posible que nosotros subamos a un ascensor y no esté ahí una certificación de un organismo que diga que ese ascensor está habilitado para ser utilizado. No es posible que los locales donde transitan miles y miles de dominicanos no tenga una certificación, un organismo que se ocupe y se preocupe de certificar esa estructura. No es la aprobación que le someten a obras públicas o ahora al Ministerio de Vivienda o al Ayuntamiento. No, 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 porque muchas veces empiezan la obra y casi al terminarla es que se hace una aprobación de los planos, pero muchas veces por sapiencia o por conveniencia de la compañía constructora venden los techos y lo convierten en penthouse y construyen por encima de la carga que tienen las vigas. Como dijo el amigo Francisco, ¿cómo es posible que todavía esta sociedad no tenga un sistema educativo que nos eduque a nosotros a ser verdaderamente ciudadanos? Aquí no estamos construyendo el ciudadano correcto. Antes, con apenas una tiza y una pizarra, teníamos profesores que nos ilustraba y nos enseñaba, pero sobre todo era una sociedad que buscaba más servir que servirse. La ambición no puede seguir de esa manera desmedida, de esa conquista de los likes, de esa conquista de la monetización de los youtubers. Tenemos una sociedad que va demasiado acelerada y los principios los está dejando a un lado. En ese síndrome del techo que todo el mundo ahora cuando va a un parqueo mira hacia arriba, cuando va a una plaza mira a los locales, por una falta de confianza en las instituciones. Y un Estado, cuando comienza a perder la confianza, comienza a erosionar. Y en esa erosión es la que hoy nos encontramos.
Estamos como el sapo en la olla caliente que está en plena ebullición y no nos estamos dando cuenta de que nos estamos quemando. Nos estamos quemando, señor presidente. Usted tiene 3 años y 6 meses o 4 meses. Es tiempo de darle un stop a la ambición, un stop al bolsillo desmedido, un stop a ese grupo de hombres que valoran más lo que pueden recibir por debajo de la mesa. Y no estoy diciendo que es un problema de su gobierno, estoy diciendo que es una costumbre que viene desde hace tiempo, que usted tiene la oportunidad de detener eso, de parar eso. Esta sociedad necesita un presidente que lo cuide, que le dé garantía y sobre todo que restablezca la confianza que alguna vez pudimos tener. Es tiempo de que las consecuencias de cada quien vayan a la justicia y paguen por eso, porque solo así, solo con las reglas claras, solo con la aplicación de esas reglas, esta sociedad deja de ir por ese camino que hasta ahora está transitando, un camino donde se le importa que una construcción no sea debidamente construida. Se construyen los espacios en base a la prontitud del comercio. Es tiempo de reglamentar, pero es tiempo de construir al ser humano del siglo XXI, o si no, nos vamos a comer todos, uno a uno, o tendremos que irnos del país. Interesante, Marino, brillante tu exposición, y justamente quiero complementarla para poder en esta ruta de los presidenciables agregar valor. No se trata solo de reflexionar, hay que reflexionar, tenemos que repensarnos como sociedad. No es delegarle a los políticos. Cuando los políticos fallan, no falla el gobierno. Cuando falla el gobierno se derrumba el Estado. Cuando el Estado se derrumba, los cimientos de la sociedad se erosionan. Entonces nosotros, si los políticos, si los empresarios, si la clase religiosa, y los militares, y los poderes fácticos no están a la altura de la sociedad, tenemos que revisarnos nosotros a quién estamos eligiendo para que nos dirijan. Y tenemos que revisar el método de elección. Y tenemos que revisar la democracia misma, que es algo más profundo todavía. Y no voy a entrar aquí en valoraciones en este programa. Más adelante tendremos que dedicarle un programa, Marino, en esta ruta de los presidenciables, al modelo democrático, al producto de nuestra democracia, a la salud de la democracia dominicana, porque hay mucho engaño, hay mucho mito. Pero quiero complementar tu análisis desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene el gobierno central de regular. Señores, aquí, Marino, ¿qué está haciendo Obras Públicas? Esta desgracia le arrebata la vida al hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y a su esposa. Eduardo Estrella narra, óigame bien, qué mensaje más dramático, cómo el presidente lo llama para que el ministro de Obras Públicas movilice todo lo que esté a su alcance, porque es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que regula y supervisa las infraestructuras que tienen los contratistas. Y dice Eduardo Estrella, en sus propias palabras, que cuando él comenzó a llamar a todo el que le llegaba a la mente y a todo su equipo, él nunca se imaginó que lo más lejos que podía tener era que una de las víctimas era su hijo. Entonces, esto nos toca a todos, hasta el propio regulador. Ahora está Eduardo Estrella destruido junto a su esposa y su familia. Pero no es el hijo de Eduardo Estrella, son las 224 víctimas junto a Eduardo Guarionesa Estrella, a Ruby Pérez, porque ahí habían empleados de YSE. Aquí hay que hablar de los bartenders, de los camareros, aquí hay que hablar de la doñita del baño de YSE, del DJ, aquí hay que hablar de todo, de la seguridad,
hay que hablar de la gente que no tenía para comprar una boleta, del que fue a celebrar un cumpleaños y el aniversario de boda. Es una tragedia que es indescriptible, pero lo peor de todo es que no es la primera tragedia y no va a ser la última, porque el órgano que tiene que supervisar en cada institución, y es la desgracia más grande, aquí hay 10 instituciones que hacen lo mismo. Mira, el ministerio, el recién creado Ministerio de la Vivienda, tiene un componente fundamental en supervisar y dar la permisología, pero cuando usted da un permiso para construir una torre de 10 niveles, usted no puede dar el permiso de 10 niveles y no pasar más por ahí, porque le van a hacer 20 niveles. Cuando usted le dice al constructor que está haciendo una torre residencial y termina construyendo una plaza con una torre presidencial, viola los parqueos, usted no sabe la calidad del cemento, del acero que tiene que tener. Entonces, ¿usted cree que el gobierno y el Estado está para dar un papel, cobrar un impuesto, ponérsele en China al constructor, que tiene muchas veces que pagar el impuesto, que tiene que cumplir con todos los requisitos que son exigentes, rígase, y después paga un dinero por debajo a todo el que regula? Y por ahí no pasa nadie. Entonces, una fase es la de la permisología, que tiene que ver, óigame bien, para que tengamos claro, para usted poner un blog, usted tiene que sacar un permiso de medio ambiente, tiene que sacar un permiso en el Ministerio de la Vivienda, tiene que sacar un permiso en la alcaldía, tiene que sacar un permiso en obras públicas, y si no lo multan. Eso está establecido, no hay que hacer leyes nuevas. Lo que pasa es que medio ambiente, obras públicas, la alcaldía de la provincia que usted esté, en cualquier provincia la alcaldía cobra y usted tiene que ir a sacar el permiso, pero nadie va a ver si el permiso con los planos que usted sometió es lo que usted está haciendo, si lo está haciendo con calidad. Pone a 4 morenos, a 6 haitianos, un maestro constructor a levantar una iglesia, una torre, y lo peor es que el desamparo y la falta de regulación y de control en las estructuras que se están construyendo son una cosa, Marino. Pero lo peor es lo que ya está construido. ¿Cuál es el estado? Tú sabías que aquí hay una cantidad enorme de escuelas públicas, de liceos, que en cada uno de los pequeños terremotos y temblores que hemos tenido y huracanes han sufrido y no se ha evaluado la infraestructura escolar. Si aquí, señores, llega un fenómeno de la naturaleza, la primera desgracia, Dios nos libre, pero el Señor tiene 7.000 millones, 7.000 millones de seres humanos que cuidar, y el Señor nos pide que nosotros hagamos nuestra parte. Entonces aquí la peor desgracia va a pasar en el sistema escolar, que las escuelas que construye el mismo gobierno no están reguladas ni supervisadas. En las iglesias, orando aquí, en las iglesias católicas y protestantes, van a haber muertes. En los supermercados, en las plazas, que usted tiene parqueo en Caracol y usted ve las grietas, en los pasos a desniveles que nosotros hemos mandado a la Cámara del Demócrata y tú mismo me has dicho, manda al paso de nivel de la Núñez, que se llena de agua. Mire lo que nos pasó en la Máximo Gómez, cómo se derrumba un paso a desnivel y mata una cantidad de dominicanos con un aguacero. ¿Y quiénes de esos están presos? ¿Dónde está la consecuencia, el informe? ¿Por qué no se evitó? Porque después de que el palo está dado, usted va y pone candado, pero te roban 10 veces. Y se nos va a olvidar la tragedia del paso de nivel de la Máximo Gómez con 27 de febrero. Eso cobró una cantidad de vida increíble, de las inundaciones de noviembre de hace ya 3 años. Entonces aquí no estamos supervisando ni regulando cuál es el estado de las obras. Entonces la familia dueña de Jet Antonio Espallá, hay que determinar, y eso lo vamos a analizar también aquí, Marino, cuál es la responsabilidad. Pero ¿qué usted va a esperar? ¿Que se derrumbe el techo de YC para usted entonces ir a evaluar la infraestructura? La consecuencia le debió llegar al propietario, a los propietarios de YC, pero antes del derrumbe, antes. Y así como se colapsó YC, tenemos aquí de todos los tipos, sabores y colores, instituciones públicas y privadas. Mire el puente de la 17, como ha salido ahora el mismo Ministerio de Obras Públicas a decir, lo vamos a cerrar en Semana Santa. Pero señor, aquí tenemos los pasos de niveles, los túneles de cuidado, la carretera agrietada, los puentes colapsando, los centros privados de diversión, los restaurantes, las plazas comerciales.
Aquí el Estado no está supervisando nada. Y lo peor es que gastamos una millonada en salario, en nómina, en recursos marinos. Y no se ven los resultados. No sé qué tú opinas, hacia dónde vamos con esta falta de respuesta. Porque tenemos las leyes, tenemos los recursos humanos. Óyeme, el gobierno dominicano tiene más de 700,000 empleados. Y es verdad que no hace falta contratar más gente, Marino. Me decía un amigo, con lo que ha pasado, pero que siempre ha pasado en otros gobiernos, que hace falta voluntad política. Tener menos amigos. Pero descuídame, discúlpame, no me gusta lo que ha pasado en otro gobierno. Los gobiernos pasados ya pasaron. El problema es que pasa en este gobierno, Marino. Está bien. No vamos a ponerle excusa de que ha pasado en otro gobierno. No, está pasando hoy. Pero hoy que está pasando. Tengo que ser realista. Un gobierno es el resultado de muchos gobiernos. O sea, si los gobiernos han hecho una secuencia mala, el que menos tiempo llega tiene culpa, pero viene arrastrando una carga muy grande. Y por eso tiene menos culpa. Entonces. No. Cuidado, Marino. La culpa. No, es que no estoy de acuerdo con eso. Vamos a dejar eso atrás. Es que yo no quiero a Lionel ni quiero a Danilo metido en esto. La culpa la tiene Luis Abinader, que no ha resuelto nada de lo que no se resolvió antes. Porque si no, no hubiésemos quedado con Lionel o Danilo. Cuando hablo del Estado, no hablo de la institución de los gobiernos, porque los gobiernos son una instalación que llegan por 4 años. Y lo que quiero específicamente aquí, mi querido amigo, es que eso es lo que debemos nosotros de borrar de la mentalidad de los políticos, de que tenemos que empezar en el Estado, que el Estado tiene que tener una continuidad y que debemos de empezar a hacer cosas bien para construir una mejor sociedad en el futuro. Y construir una sociedad bien es preocuparnos por esa sociedad para cuando se vaya del gobierno y venga otro a aplicar, recibas cosas positivas de ese gobierno. No es mirar atrás, es mirar hacia adelante y ver qué pueden hacer los que hoy tienen las riendas del poder para construir un Estado profundo, como le están llamando ahora algunos políticos, utilizando ese término, el Estado profundo. Es que ese Estado profundo comience a ver las instituciones de cómo operan, a ver si esas instituciones están cumpliendo, no solamente con la ley que la creó, sino si esa ley que la creó no merece ser renovada. Entonces yo prefiero que en este periodo de gobierno se nombre una comisión no solamente de modernización y adecuación de un Estado moderno, sino que se pueda visualizar la protección a la sociedad que nosotros estamos hoy en el proceso y en el camino y que ellos recibieron. Yo no le estoy echando la culpa a los gobiernos pasados, ni quiero, ni me interesa tampoco, pero sí debo de señalar que cuando tú vienes cargando una carga muy pesada, tienes que dejarla atrás y cortar esas amarras y comenzar a ver un Estado profundo diferente, que el Estado debe de modernizarse, que esas instituciones tienen que modernizarse acorde a cómo está el país de hoy, acorde al país que estamos nosotros mirando que se está descomponiendo. Pero si me lo permite, Marino, ahí para introducir en este segmento el debate, yo no estoy de acuerdo contigo. Por eso es bueno. No, y no estoy de acuerdo contigo, me disculpa, pero no estoy de acuerdo contigo. Rabiosamente opuesto a analizar y a paño tibio. Yo no tengo que ver con el pasado. Esto es un tema de continuidad de Estado. Aquí tenemos claro todo lo que modernizó Lionel,
y todo lo que se robó en los gobiernos de Leonel. Punto. Entonces ya, eso se quedó atrás. Leonel no es presidente, Leonel acabó en el 12. Entonces ahí están los elevados, los pasos de niveles, ahí están los casos de corrupción de Félix Bautista, de Víctor Díaz Rúa, Aito de Brecht, en la historia. Eso no hay que analizarlo. Aquí está claro cómo Danilo transformó el campo con una visita sorpresa y cómo Danilo creó la visita, la tanda extendida, y cómo Danilo revolucionó la educación y cómo Danilo aprobó el 4%. Entonces estamos claros en los aportes de Danilo. El que no quiera verlo es porque está sesgado con la preferencia política que a mí me tienen también hartos, o harto me tienen. Ahora, está claro todo lo que se robó Danilo y lo que se robaron los hermanos de Danilo y Cáceres y cómo equipaban un hospital y se llevaban los equipos de uno para equipar otro. Acabaron con el gobierno. Pero los logros de Danilo están ahí. Y eso no lo hizo Danilo con recursos de él, ni con recursos de José Ramón Peralta, ni con los recursos de Gonzalo. No, eso fue con recursos del presupuesto nacional, tuyo y mío. Entonces, todo lo bueno de Danilo está ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada presidente? Transformar, mantener lo bueno que se ha hecho y traer su legado. Y lo otro, querido amigo Marino Berigüete, con toda la altura y respeto, entrando en la profundidad del debate, yo no quiero más comisiones. Yo no sé ustedes, yo estoy harto de comisiones. Comisiones de reforma del Estado, comisiones de reforma de salud. Esto no es comisión. Aquí hay demasiadas instituciones que hacen lo mismo. Aquí lo que se necesita es un gerente, es un presidente que diga cuántas instituciones tienen que supervisar las obras públicas y las privadas. ¿Cuántas son? 7. Elimíname 6 y déjame una. Como los presidentes aquí autorizan si llueve y si se nubla. ¿Tú lo sabías? No. Va a llover. Hay que pedirle permiso al presidente para que llueva. Entonces no puede ser que un jodido presidente tenga que hacer un guardia para destituir a un policía. El presidente tiene que autorizarlo para ascender a un sargento. Tiene que firmarlo el presidente. Es una vaina trujillista. Usted comandante en jefe, hasta de la respiración, presidente Abinader. Pues coja y resuelve esta vaina. No nombre más comisiones. Lo que queremos es que un departamento con técnicos, sin coger dinero, sin chantaje, vaya a supervisar las obras, como tú lo planteaste, de las plazas comerciales, de los supermercados, de los gimnasios, de la guardería, de la discoteca, de los drinks, donde quiera que donde quiera que se movilice un servicio público, desde un pequeño salón hasta un taller de banitería, y que a usted le den un plazo de 15 días y que le digan, aquí hay vicio de construcción, riesgo de inundación, de incendio, cerrado y clausurado, hasta que usted lo repare. Y si no lo tiene reparado 90 días, clausurado definitivamente. Y si usted osa abrirlo, sometido a la justicia y multado. Que, óigame, pero ¿cuál es el miedo? Vamos a inspeccionar los hoteles. Es que todo el mundo aquí aporta para la jodida campaña y es amigo de un senador, de un diputado. Comisiones del carajo. Discúlpeme, estoy harto de comisiones. Yo no quiero comisión, yo lo que quiero es acción, Marino. ¿Tú sabías que la sociedad en Costa Rica es una sociedad más tranquila, pero más organizada que la nuestra? ¿Tú sabías que la sociedad en Uruguay es más pequeña que nosotros y más organizada que la nuestra? Yo aspiro a que nosotros no pensemos que somos un país pequeño para organizarnos. No, no, eso no tiene que ver con eso. Las sociedades se organizan o son sociedades de desorden. Cuando yo te hablo de que debemos de organizar, y mira que le hemos dedicado mucho tiempo a esto, y como estamos en tema de las rutas presidenciables, y como muchos lo ven, es para que piensen que esta sociedad se necesita la reconstrucción del ciudadano, no un ciudadano ejemplar, vaya, no es que somos puritanos, vaya, pero sí una sociedad organizada. Ese dominicano, sí, ese dominicano que tira un papel mientras se desplaza en un auto, en cualquiera de las avenidas aquí, va a Estados Unidos y ese papel lo coge y lo guarda.
Oh, pero ese no es el dominicano que bota el papel en las calles en Santo Domingo. Aquí en Estados Unidos no se orina en la calle, lo guarda, cumple su ley. Se para en el stop sign, se paga, respeta y todas las señales de tránsito. Y paga sus impuestos. Sí. Y ese es el mismo dominicano que nos está escuchando a nosotros. Por cierto, saludo a la diáspora desde aquí. Ese dominicano tiene la suficiente capacidad de que si viene un gobierno a organizar y tenemos nosotros un régimen de consecuencia, que es lo que hace falta. Yo no quiero... Ahí estamos de acuerdo. Yo no quiero Ahora estamos hablando. Yo no quiero seguir mirando que un funcionario público robe y está comprobado que robó y se defienda desde su casa, y un infeliz que se robó un pollo o una mano de plátano tiene que defenderse desde la prisión. ¿Por qué? Si es un ciudadano común y cualquiera. La corrupción, usted que es político, usted que le gusta la política, es lo que ha permeado que se nos derrumbe el techo, se nos está derrumbando el techo de la República Dominicana. Necesitamos un Superman, necesitamos gente que piense en la gente. No es un cambio para la gente, no es un gobierno de la gente. Yo quiero eso. Y usted que es presidenciable, o usted que aspira a dirigir el destino de este país, o usted que lo está dirigiendo en este momento, comience a desaprender de lo que ha sido el Estado hasta hoy y empiece a aplicar un régimen de consecuencia. Si no existe ley para regular, créala. Marino. Si existen, hágala cumplir. Y ponga gente nueva, gente que vengan con un nuevo sentido de lo que es servir. Al Estado no se va a servirse. Este es un país donde los funcionarios creen que son emisarios de los dioses. No, señores, son pagados por ti, ciudadano, pagados por mí. Un funcionario público, la única diferencia que hay entre él y yo es que ese funcionario recibe un salario del Estado, pero no es un dios. Marino, si me lo permites, no? En medio de tu brillante exposición y luego del debate, del choque de ideas, me gustaría pedirte ahora que te despidas del programa como analista político. Me gustaría que te pares y te vayas simbólicamente del programa como un preocupado social y darle la bienvenida ahora al avisado, al experimentado abogado de los tribunales, y que en esta parte final del programa descodifiquemos la tragedia de Yetzer desde el punto de vista jurídico. ¿Qué debe pasar a partir de ahora con la investigación? ¿Qué debe pasar con la documentación, el peritaje técnico de cara a 225 muertes, más de 189 heridos, una tragedia que sucumbe y que lacera y que ha traumado a toda una nación, a más de 400 familias que están esperando el grito del inicio de un proceso que le haga justicia a esta tragedia? Justicia, sencillamente justicia. Cuando se habla de investigación, no se está diciendo que hay que trancar, pero tampoco que hay que eximir. Entonces, Antonio Espaillá y sus empresas y su familia propietaria de Yetzer, ¿qué debe pasar y hacia dónde orientar a la ciudadanía de cara a todas las expectativas que tiene la nación desde el punto de vista eminentemente jurídico y judicial, al amparo de nuestras leyes? Mira, Francisco, han empezado muchas teorías jurídicas. Esas teorías jurídicas, cada abogado ve sus intereses. ¿Cómo es eso? Cada abogado ve un posible caso. Es como si iniciase
un mercado persa. Es duro para mí decirlo, pero veo en los medios de comunicación juristas emitiendo opinión, pero lo que están es vendiéndose. Y en ese mercado necesario, porque los abogados viven de la problemática. Vivimos de nuestro ejercicio. Entonces se va a iniciar un proceso de mucha confusión. Yo quisiera más que aprovechar esto para orientar en el sentido a esas familias que están en estos momentos en un desgarramiento, porque es duro, Francisco, ver partir a una gente llena de vida. Pero ¿cómo él debe de enfrentar eso? Él debe de enfrentar eso, primero no con sus empleados, porque si enfrenta con sus empleados, le va a perder el valor del medio. O sea, no solamente va a destruir un negocio que acabó de destruirse, sino que va a destruir todo el entramado comercial que tiene él. ¿Te refieres a las emisoras? A todo lo que tenga. Si él lo saca como un arma para defenderse con su marca propia, lo que va a hacer es destruirlo también, llevarlo a ese derrumbe con ese techo. Él debió, primero, de ver que no es una idea mía, es una idea tuya, brillante, por cierto, de haber contratado 13 empresas, 3, 4 empresas, alguna internacional, especialista en crisis de comunicación. Fíjate que cuando George Bush, en el caso de las Torres Gemelas, quien pone al frente a dirigir esa crisis, no es un general, sino un especialista en comunicación. Ese especialista en comunicación, en medio de esa crisis que se produjo, era la que dirigía. Lo que quiero decirte es que Antonio lo primero que debió de haber sido es tomarlo con silencio y buscar 3 grandes empresas especialistas en crisis para que analicen lo que está sucediendo. Pero me gustaría, Marino, que puedas, porque quiero entrar y profundizar más en los aspectos de la comunicación, del manejo estratégico, que es mi área, pero por eso te pregunto, le pregunto al abogado, para que entonces, porque a propósito de que yo soy abogado, estamos un poco, nos complementamos. Yo soy un Nobel, yo no he ejercido como tú, yo quiero que tú hagas el análisis duro de la parte jurídica, judicial. ¿Puede ir preso, no puede ir preso Antonio Payá? ¿Se ha manejado bien la investigación? ¿Debieron citarlo? ¿No? ¿Los escombros? ¿Qué establece el Código Civil, la demanda civil, la penal? Para entonces yo poder entrar en lo que sí es mi área dura, que es el manejo comunicacional. Y ahí nos complementamos, ¿te parece? Claro, las demandas, vendrán demandas. Ya hay gente que están anunciando demandas colectivas en daños y perjuicios. Vendrán demandas de asesinato involuntario. Homicidio involuntario, homicidio involuntario. Vendrán todo tipo de embargo a empresas, vendrán toda búsqueda. Ya tú puedes estar seguro que la familia Yese ya han buscado quiénes son los accionistas principales, ya deberían de estar rastreando cuáles son sus cuentas, que tiene a nombre, y realmente se inicia un proceso que yo no quisiera adelantarme, porque puedo caer en el error, porque esto está, como dice, en caliente. Pero planteemos los escenarios, porque la gente, porque lo que sí quisiera... Puedo caer en el error. No, pero plantea los escenarios. Por ejemplo, a mí me gustaría escuchar de una persona objetiva como tú, sin juicio de valor, esto es técnico, jurídico. Es decir, esto no pasó en el cielo, no se derrumbó el cielo, no es a papá Dios que hay que buscar, esto pasó en Yesé, que tiene un rostro que es Antonio Payá. Mira, discúlpame, que tiene un domicilio fijo. No pasó un suceso ni un evento natural. Es decir, si pasa un terremoto y se cae el techo, no es culpa de Antonio ni de Yesé, ni de la familia Yesé.
que lo de la familia Yesé es una estrategia comunicacional que también hay que analizar. Brillante, porque esto saca a Antonio para allá. Aunque inicialmente él comete el error estratégico que si a mí yo hubiese estado ahí, yo le digo, no, pero que no dé él la cara, porque si no es la cara, él se convirtió en el rostro responsable cuando él habló. Entonces ya una cosa es la verdad jurídica que se va a debatir en un tribunal, si él es accionista o no, hasta dónde llega la responsabilidad limitada de su participación accionaria como gerente o como único dueño. Entonces esto no es cuestión ni que del administrador, de la administradora, no es lo que querramos, es lo que se va a demostrar en justicia. Entonces yo quiero que tú me analices, pero despojado de todo juicio. Es investigación, es justicia, hay 225 personas muertas. Lo menos que aquí tenemos que hacer como medio de comunicación y en la ruta de los presidenciables es analizar cuáles son los mecanismos legales. En la parte civil, ¿qué puede pasar? ¿Qué significa la demanda en daño y perjuicio? Y en las acciones penal, ¿qué se puede tomar en cuenta como eximiente y evidentemente como elementos que compliquen la realidad de Antonio Payá y de la familia? Fíjate que en La Vega hubo un hecho hace 8 o 9 meses. Sí, Multiplaza La Vega, la mueblería. Multiplaza, y en menos de 48 horas el Ministerio Público actuó y todos los dueños de esa empresa estaban con medidas de cohesión. En menos de 48 horas. Yo creo que hay que dejar a la justicia que actúe. Ellos han ido preparando el escenario. Había inclusive desesperación de los familiares para recibir los cadáveres y el Estado hasta cuidó la forma, no solamente de poder poner los escombros en un espacio, sino también de tener en sus manos un estudio forense de la causa de la muerte y un acto de defusión que le sirva a cada familia para iniciar el proceso que más bien le convenga. Usualmente el abogado lo que hace es que hace dos tipos, hace una demanda civil con acción penal. Es complejo y creo que a partir del lunes, que es que se va a desarrollar el tema. De hoy lunes. De hoy lunes, a partir de hoy, que se va a desarrollar el tema, nosotros vamos a ver cuál es la responsabilidad de cada quien. Se irán defendiendo su parte, pero hay mucha gente con dolor en este momento, que están enterrando sus muertos. Y yo quisiera hoy, lunes, permitirme que mucha gente lo están enterrando hoy específicamente, respetar ese dolor para que a partir de la semana... Estoy de acuerdo contigo y es muy válido. Si me lo permite dándole un giro ahí, Marino, tu valoración de el comunicado del presidente, ¿estás de acuerdo con el anuncio de nombrar una comisión de investigación con un componente internacional? Mira, ¿cómo valoras yo creo que la manifestación del presidente que se ha referido en varias ocasiones, incluyendo el comunicado que dio a conocer el gran amigo speaker, vocero de la presidencia, Homero Figueroa? Yo creo que es positivo por dos razones. Hay un fallo de los organismos supervisores de esa institución. O sea, hay un fallo del ayuntamiento, que inclusive el director de planeamiento urbano y la directora de la parte medioambiental fallecieron ahí adentro. 3 empleados de la alcaldía. 3 empleados de la alcaldía. O sea, eso tú tienes que analizar. Entonces yo creo que la designación de expertos, de peritos expertos, no va a contaminar
el informe. Aquí hay suficiente capacidad para hacerlo, pero yo creo que fue una buena decisión del Estado buscar perito, pero sí la rapidez de ese informe va a implicar mucho si es positivo para el Estado o es negativo, porque si dura mucho ese informe, se ve como una forma de que se está encubriendo algún tipo de elemento. Debe de ser rápido y en menos de una semana dar el informe de cuál es la responsabilidad de eso. Y yo creo que ahí estamos frente a un Estado responsable, eficiente y eficaz. Bueno, brillante, Marino. Así concluimos esta propuesta de la ruta de los presidenciables de este lunes. Nosotros estamos también afectados. Le damos nuevamente el pésame a toda la familia en el nombre del grupo de comunicación El Demócrata, de Marino Berigüete, de un servidor Francisco Tavares, de nuestras familias. Han sido días muy difíciles, nos esperan días muy difíciles también. Niños huérfanos, muchos adolescentes que están en el aire, papá y mamá que fueron a celebrar a Yesep, perdieron la vida ambos. Muchos casos de parejas completas de 5, 7, 9 familiares directos, hijos y sobrinos, y ahora esto no se queda con la gran Marino desazón de ubicar los cuerpos, los sobrevivientes, de la atención médica, de los que fallecieron, de los que sobrevivieron, de la entrega de los cuerpos. Ahora la atención psicológica, psiquiátrica, económica, la asistencia, no de un mes, porque cuando papá y mamá están con sus hijos menores de edad, recién nacidos, adolescentes, están para toda la vida. Entonces el Estado, el gobierno, la sociedad tiene que ocuparse de que esas más de 400 familias puedan tener la garantía mínimamente de que los niños que estaban en un colegio privado sigan en su colegio, que no se tengan que ir a un liceo ahora, porque la tía no tiene para criarlo, la abuela está viejita, el adolescente que estaba entrando en la universidad ahora va a tener que ir a trabajar. Ese es el otro drama de este drama. Lo que no quiere vivir ninguna madre que perdió a su esposo, ningún padre que perdió a su esposa. Muchos son los que ahora se quedan en la orfandad, y el trauma, la confianza, como lo hemos dicho Marino Berigüete y un servidor. ¿Cómo confiamos en un espacio cerrado? ¿Cómo iremos los dominicanos a divertirnos, a entretenernos, a bailar, a otra discoteca, a un casino, a un restaurante, sin pensar que el techo se nos caiga encima? Brillante esa analogía cuando Marino dices, se nos ha derrumbado el techo de la credibilidad, de la confianza, de la fe en autoridades, en políticos, en un Estado. El Estado no se toca, el Estado es abstracto, los gobiernos no se tocan, los políticos se convierten en funcionarios que deben servir y garantizar que la confianza nunca se pierda. No se trata solo de voluntad política, la voluntad es lo básico. Es como si usted se sentara en una mesa de un restaurante y le llevan la cuenta y nunca le sirvieron la comida. Aquí estamos discutiendo una voluntad política, cuando el ejercicio y la responsabilidad de hacer su trabajo, que es para lo que le pagan, para lo que lo elige una ciudadanía, no es un favor, no es una opción, es una obligación. Nosotros estamos aquí para eso, para analizar a profundidad, de manera crítica, objetiva, sintiéndonos humanos, pero despojándonos de pasiones. No estamos para dañar a nadie, pero tampoco para defender. Por eso Marino Berigüete y un servidor Francisco Tavares cada lunes les convocan y le invitan a que construyamos juntos los criterios y los juicios que nos ayuden a avanzar y a convertirnos en una mejor nación. Dentro de la desgracia, la República Dominicana siempre se levantará y volará alto. Esto es la ruta de los presidenciables. Será hasta una próxima entrega.